Para entender qué es la violencia de género, se debe descomponer el concepto en dos. Se entiende por violencia al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. La violencia puede ser física, cuando a través del uso de la fuerza se causa o se corre riesgo de causar daño, dolor o sufrimiento corporal. O psicológica, cuando por acción u omisión se causa dolor, perturbación emocional, alteración mental o disminución de la autoestima de una persona. En la violencia sexual, una persona es obligada a tener relaciones o prácticas sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. Si bien la violencia puede ser ejercida hacia cualquier persona, independientemente de su etnia, edad, sexo, identificación sexual o género, unos individuos pueden resultar más vulnerables que otros. Y eso nos lleva al género. El género es diferente del sexo, puesto que el sexo depende más bien de cualidades biológicas, mientras que el género es una construcción social, que depende de las características que la sociedad impone a los hombres y mujeres, asignándoles roles que definen lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, los hombres tienden a ser la figura pública de la familia, trabajando fuera de la casa, viajando y siendo los que brindan el capital económico, mientras el trabajo doméstico queda asignado a las niñas y mujeres. De la misma manera, es criticado socialmente que la mujer gane más que el hombre, y la norma es que el hombre asuma solo los gastos de la casa, aunque la dependencia económica de la mujer respecto a su pareja sea una de las principales causas de que se mantenga la violencia de género. Así la mujer es educada como sensible, emocional y frágil, mientras que al hombre se le enseña a no llorar y a ser fuerte. La violencia de género surge de estos roles preestablecidos, basándose en las relaciones de poder desiguales determinadas culturalmente entre los sexos. Es una problemática social que se manifiesta constantemente en la vida familiar y comunitaria, y las mujeres, influidas por la construcción del rol femenino, son sus principales víctimas. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada en 2011, en Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de género, y 1 de cada 4 ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. La violencia contra las mujeres sobrepasa el 50% en todas las provincias del país y se da en todos los niveles de instrucción. La encuesta demuestra además que la violencia psicológica es la más generalizada con el 54%. En el 76% de los casos, el agresor es la pareja o expareja de la víctima, involucrando además violencia sexual en el 54% de ellos. Pero la forma más extrema de violencia contra las mujeres es el femicidio, que se refiere a los asesinatos evitables de mujeres por su condición de género. Involucran la culminación de relaciones violentas motivadas por el odio, venganza, placer o por parejas que consideran a las mujeres como su propiedad, suicidios de mujeres producto de la discriminación, muertes por abortos clandestinos y mortalidad materna. Estas muertes ocurren bajo lógicas y dinámicas distintas a las del homicidio, pues tienen como factor de riesgo el ser mujer. De acuerdo a la investigación realizada en el país en 2010 por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, el 94% de los homicidios investigados de mujeres son femicidios o tienen sospechas de serlo. El 66% son cometidos por parejas o exparejas en sus casas, y en el 21% de los casos se da violencia sexual y crueldad contra los cuerpos. Las sociedades patriarcales, machistas y misóginas llegan incluso a juzgar y culpar a las víctimas, generando una impunidad social que perpetúa este atentado contra la vida de las mujeres. En Ecuador, la violencia de género fue denunciada por el movimiento de mujeres desde la década de los 80.
En 1994, el Estado asume el tema creándose las primeras comisarías de la mujer y la familia, y en el 95 la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. En el 2007, tras promulgarse el Decreto Ejecutivo 620, se declara el tema como política de Estado y se crea el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. En 2008, la Constitución de la República del Ecuador nos define como un Estado de derechos y reconoce expresamente el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. La violencia de género no es un mito, es una realidad que se mantiene a través del modelo social y cultural machista y su erradicación es una prioridad constitucional. Por ello, el Ministerio del Interior y otras entidades gubernamentales y del Estado aunan sus esfuerzos de manera integral, articulada y transversal, mediante políticas y programas que garantizan la protección, atención integral y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas, y la protección y erradicación de la violencia de género, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres como condición necesaria e indispensable para alcanzar el buen vivir y asegurar una verdadera equidad e igualdad de género.